Bueno, en la clase pasada habíamos visto esta idea, ¿no?, de Alcock y Paczynski de obtener información sobre los parámetros cosmológicos observando objetos grandes que tengan simetría esférica, de forma tal que midiendo, digamos, la apertura angular de ese objeto, el tamaño angular de ese objeto, y la diferencia de corrimientos al rojo de la parte más lejana y más cercana, uno puede obtener información de los parámetros cosmológicos. Pero bueno, en realidad es difícil encontrar objetos así, pero entonces lo que la gente hace es aplicarlo a funciones de distribución, a funciones de correlación y a su transforma de Fourier, que son los espectros de potencia. Bueno, la idea, digamos, del método, por ejemplo, aplicado a las nubes intergalácticas, es algo así. Esto es estadístico, como les dije, es estadístico. Entonces, supongamos que medimos la densidad densidad del número de nubes. Nubes de Lyman alfa serían nubes que tienen cierta presencia de hidrógeno neutro, ¿no? Entonces, medimos la densidad del número de nubes de Lyman alfa para distintos corrimientos al rojo y en distintas direcciones del cielo, ¿no? Entonces, medimos eso. O sea, lo notamos por n mayúscula de z n, donde n denota direcciones en el cielo. Sería un versor, ¿ok? Un versor de direcciones. Entonces, acá lo que vamos a suponer, para aplicar la idea general, ¿no?, de Paczynski y Alcock, es que la distribución de nubes es esféricamente simétrica. O sea que, ¿qué significa esto? Que no hay ninguna dirección privilegiada de correlación. O sea que si yo tengo una determinada nube, la probabilidad de que encuentre otra nube a determinada distancia es independiente de la dirección en la que mire. O sea, por eso esto es una simetría esférica, digamos, estadística. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto concretamente? Y bueno, que el valor medio del producto, acá escrito, el producto de densidades numéricas, ¿no?, que estén, digamos, densidad numérica evaluada en puntos cercanos, ¿eh? O sea que acá lo evalúo n en Zn multiplicado por n en un z ligeramente diferente, z más delta z, y en una dirección ligeramente diferente, n más delta n. Chico significa que delta z es mucho menor que 1, y chico significa que el ángulo que subtienden n y n más delta n es mucho menor que 1, ¿okay? El delta n, o sea, el producto escalar entre n y n más delta n me da, digamos, prácticamente el producto de los, es casi 1, o sea, el coseno de teta es casi 0. Entonces, la idea es que si yo calculo esto, o sea, mido este producto, pero para muchos pares de direcciones y de corrimientos al rojo, y calculo el promedio, es lo que está acá. Bueno, entonces la idea de simetría esférica es que este producto sea función solamente del corrimiento del rojo y de la distancia propia entre los puntos, nada más, o sea, de la distancia propia entre los puntos, no de la dirección de ese vector que vincula esos dos puntos. Entonces, suponemos eso, que es función solamente de z de la distancia propia. Bueno, y vamos a suponer que es analítica en las componentes
del vector, digamos, que separa cada componente. Entonces, eso me permite introducir lo que se llama una longitud de correlación. Entonces, ¿cómo lo plasmo esta idea matemáticamente? Bueno, escribo valor medio de este producto va a ser igual al valor medio de n cuadrado, o sea, digamos, el término para, digamos, la fluctuación cuadrática. En realidad no es fluctuación, porque esto es el cuadrado del número. Fluctuación sería respecto del valor medio de n, ¿no? Pero bueno, entonces el valor medio del cuadrado de la densidad de número de nubes intergalácticas, y lo multiplico por esto que está acá. O sea, este es el 1, y después el otro factor, sí, es justamente acá plasmo matemáticamente esta hipótesis. Defino la longitud de correlación de forma tal que en esta aproximación, la dependencia con la distancia entre estos dos puntos, entre este y este, o sea que como por hipótesis depende solamente de la distancia va a estar dada por el cuadrado de la distancia en la dirección paralela a la línea de visión más el cuadrado de la distancia en la dirección perpendicular a la dirección, dividido por la longitud de correlación. Justamente la longitud de correlación, por definición, es aquella longitud a partir de la cual puntos que están separados más allá de esa distancia no están correlacionados. Entonces fíjense que cuando la distancia es igual a la longitud de correlación, me queda 1 menos 1 igual a 0. Entonces, esto significa que la correlación entre la densidad numérica en un punto y en otro es 0, más allá de una distancia igual a L cuadrado. ¿Ok? Pero, digamos, esto sería, bajo esta hipótesis, la definición de longitud de correlación. O sea, el denominador de esta fórmula. ¿Mm? Entonces, si yo aquí reemplazo, utilizando la fórmula 53.0 y 53.1, 53, bueno, acá 53.1 es una fórmula que involucra la distancia a lo largo de la línea de visión. 53.0, la distancia perpendicular. Utilizo esas dos expresiones. Entonces, bueno, me aparece esto. Aquí me salté un pasito, pero esto lo pueden hacer ustedes. O sea, cuando ustedes reemplazan, por ejemplo, hago ¿no? Distancia perpendicular. Vamos acá, a ver. Distancia perpendicular es delta teta por distancia de diámetro angular. Entonces, me queda delta teta por distancia de diámetro angular, ¿no? El delta teta cuadrado lo dejo aquí, y la distancia de diámetro angular la paso dividiendo a la longitud de correlación. Entonces me queda R de z dividido distancia de diámetro angular es la longitud de correlación angular. ¿Ok? Lo defino así, ¿no? Entonces, me parece acá. Y acá hago lo mismo. ¿Ok? Cuando reemplazo la fórmula para la distancia perpendicular, me queda el delta z cuadrado y por la fórmula de distancia, la paralela, me queda el 1 más zh de z en el denominador, perdón, acá, el delta z, ¿no? 1 más zh de z, entonces el delta z cuadrado me queda arriba, y divido esta longitud por 1 más zh de z, y, perdón, acá no lo tengo que dividir porque como ya está dividiendo acá, entonces acá directamente me aparece multiplicando. Acá vamos a poner mejor, porque esta es
digamos, la definición de longitud de correlación en Redshift, y esto, podemos pensar, es la definición de la longitud de correlación angular. Así, bueno, esta es la fórmula bajo estas hipótesis. Entonces, que no hay correlación entre dos puntos distintos más allá de esta diferencia de corrimiento del rojo y de esta diferencia de corrimiento del rojo y esta diferencia de ángulo. Por supuesto que no sé cuánto vale ni esto ni esto. Lo voy a tener que ajustar a partir de las observaciones. Entonces, bueno, la idea es esta, ¿no? O sea, para diferentes corrimientos al rojo y direcciones, o sea, voy a medir valores medios para distintos delta Z y delta N, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, midiendo eso, la idea es que así podemos deducir una relación para el cociente de esta longitud de correlación. O sea, si yo puedo evaluar esto en función de Z y de teta para distintos delta Z y delta teta, o sea, esto es lo que yo busco medir, ajusto esta curva y obtengo estas dos cosas, LZ y Lθ. Por supuesto que esto es un valor medio cuadrático. Se supone que además, si el universo es isótropo, este valor medio no debería depender de la dirección, ¿no? Salvo por fluctuaciones cercanas, pero digamos, debería depender solamente del corrimiento del rojo. Al menos para grandes corrimientos del rojo. Pero bueno, entonces, si yo puedo ajustar esto y esto, como el cociente, acuérdense, o sea, a partir de las definiciones estas, el cociente de LZ sobre Lθ es 1 más z, h de z, distancia angular. Reemplazo de 53, 3 y 4 las expresiones para h de z, distancia angular. Distancia angular es esto que está acá. Y h de z es esto que está acá. Entonces este cociente, que es lo que yo ajusto estadísticamente, lo interesante es que se hace independiente de la constante de Hubble. O sea, se hace independiente, volviendo a términos actuales, anacrónicos, se hace independiente de la tensión de Hubble. Entonces, independiente de H0. La idea es obtener esto en función de Z. Y entonces yo puedo aspirar a obtener ajustes para estos parámetros. Bueno, por ejemplo, hay varios trabajos. Por ejemplo, uno de Litz, Hui, Crotz y Saldarriaga. Bueno, les comento que Matías Saldarriaga es un físico argentino muy, muy destacado a nivel internacional desde hace ya más de 25 años como cosmólogo. Hacia unos vínculos sobre la energía oscura a partir de los efectos de absorción de pares de cuasares. Es un trabajo muy largo que está en el archive. Lo aplicaron a 5 pares de cuasares en un redshift de este rango, entre 2,5 y 3,5, y digamos, bastante cercanos entre sí, angularmente. Fíjense, el delta teta entre 33 y 180 segundos de arco. Por supuesto que con 5 pares de cuasares hacer
hacer estadística y hacer no es suficiente. Es muy técnico todo esto, no vamos a entrar en detalle. Entonces, aunque no pudieron estimar estos parámetros, pero sí descartar omega lambda igual a 0 a 2 sigmas, que no es poco. Para el interesado en ver en el estado actual de todos estos tipos de estudios, analizando espectros de pares de cuasares, pueden ver, por ejemplo, un trabajo de Findlay y colaboradores, cuasares, probando cuasares, o mostrando cuasares, la base de datos de pares, o la base de datos espectral de pares de cuasares. Un Astrophysical Journal Supplement del año 2018. O bien este paper de Sandriner y colaboradores, el medio circungaláctico de cuasares, absorciones transversales y a lo largo de la línea de visión. Es un paper del año pasado de Astrophysical Space Science. Son papers, les advierto, muy técnicos, pero bueno, ahí pueden, para el que quiera profundizar el tema sobre cómo analizan esto. Entonces, esto se puede hacer con... la idea es muy compleja, porque digamos, son cuasares lejanos, el medio atraviesa en todo el espacio intergaláctico y hay que formular hipótesis sobre el medio intergaláctico, las nubes intergalácticas y demás, y se suelen hacer simulaciones de Monte Carlo, donde uno tira, digamos, estadísticamente distribuciones y ve, variando los parámetros cosmológicos, ver cómo se ajusta mejor a lo que uno observa. Así que bueno. Digamos, la industria, digamos, del estudio o de la extracción de información a partir del bosque Lyman alfa creció formidablemente en estos últimos años, con todas estas ideas que les digo, porque al fin y al cabo, este N uno lo termina obteniendo a partir justamente de los efectos de absorción. O sea, pues no es nada trivial hacer eso. Acá les comento algún que otro trabajo, por ejemplo, uno de Master Burwood y colaboradores. Se basaron en datos de una muestra, el EBOS, que tiene que ver, es el Extended Baryonic, o sea, la muestra espectroscópica de oscilación bariónica extendida. Esto es el paper número 4 del Complete SDSS, ¿no? Por Sloan Digital Sky Survey completado, paper número 4, la muestra espectroscópica de oscilación bariónica, oscilaciones acústicas bariónicas con bosques de Lyman alfa. Esto justamente tiene que ver, además, con extraer información acerca de, o sea, cuando uno extrae información sobre la distribución de nubes Lyman alfa, uno lo que está haciendo también es obtener información acerca de las protoestructuras o los contrastes de densidad producto de las oscilaciones bariónicas acústicas justo antes de la recombinación. Por eso aparece el nombre de oscilaciones acústicas bariónicas. Porque esas oscilaciones que yo les comenté más de una vez imprimen características en las protonubes intergalácticas. O sea que obtener información sobre la distribución estadística de las nubes intergalácticas me da información sobre las oscilaciones bariónicas acústicas.
Lo que pasa es que para eso necesito espectros de cuásares lejanos, para poder obtener información sobre esta distribución de nubes de absorción. ¿Eh? En esta muestra hay muchos cuásares con corrimientos al rojo muy grandes, como Z igual a 2,33. Por ejemplo, el Data Release número 16 del eBOS, llamado Sloan Digital Sky Survey Data Release 16, ¿no es cierto? Esto es la sigla de todo esto. Este Data Release es uno de los más recientes, creo que el más reciente, acumula todos los datos obtenidos por el eBOS y por el original, el BOS, ¿no? Y para que tengan una idea de hasta dónde está llegando la cosmología en el año 2021, ¿no? Estamos hablando de 210.000 cuasares, todos con un corrimiento al rojo mayor a 2, mayor a 2,10. ¿Eh? O sea que esto da una información muy amplia sobre la distribución de regiones de absorción Lyman alfa a lo largo de enormes porciones del cielo y de un tamaño del universo considerable, digamos, entre 0 y Z mayor que 2, o sea, llega hasta más de 4 o 5. Una otra cosa que miden es la escala de las oscilaciones acústicas bariónicas, tanto investigando la autocorrelación, o sea, la autocorrelación de las regiones de absorción Lyman alfa, como las correlaciones cruzadas con cuasares, o sea, porque acá estamos hablando no solamente de la distribución, de cómo se distribuyen las regiones de absorción Lyman alfa, sino de cómo se distribuyen los cuasares. Y tanto las funciones de correlación entre las nubes y entre los cuasares, como las funciones de correlaciones cruzadas. O sea, ¿cruzadas en qué sentido? Cruzadas entre nubes de absorción Lyman alfa y cuasares mismos, propiamente dichos. En este caso, incorporando cuasares más cercanos, o sea, con Z mayor que 1,7, 1,77, nos vamos a 341.468 cuasares. Y bueno, como les dije antes, a este nivel uno lo que tiene que hacer es simulaciones de datos como para justamente tratar de ajustar los parámetros cosmológicos, además de poder modelar mejor todo el proceso de generación de estructuras y el espectro de potencia primordial, de las asociaciones bariónicas acústicas. O sea, acá hay, por un lado, mejoras en los instrumentos. Por otro lado, mejora el modelo teórico, ¿no? Que me vincula los parámetros cosmológicos con las oscilaciones bariónicas, con las estructuras físicas. Y por otro lado, la mejora estadística, que se lo obtiene mejorando los datos ficticios que yo genero, para ver con qué parámetros genero mejores datos ficticios, o digamos, datos ficticios que reproduzcan mejor las correlaciones y los parámetros y las estadísticas de estos conjuntos de objetos, ¿no? O sea, nubes y cuasares. Este, y bueno, uno de los parámetros más significativos es la distancia del horizonte, digamos, la distancia de Hubble, o sea, la distancia de Hubble para z igual a 2,33, en relación a lo que se llama una regla estándar, que es la escala comóvil del pico de las oscilaciones bariónicas. Que esto se mide con el fondo cósmico de radiación. O sea, digamos, sería la longitud de onda del principal modo de oscilación de ese gas ionizado previo a la
a la recombinación, o sea, previo a la liberación del fondo cósmico de radiación, por la sonda Planck, que es hasta ahora la sonda que más precisa información nos ha dado sobre el espectro de fluctuaciones del fondo cósmico de radiación, me da un valor para esa longitud, ¿no? De las oscilaciones acústicas de 147,3 megaparsecs. O sea, esa era la longitud, digamos, del modo fundamental justo antes de que el fondo cósmico pasara a viajar libremente, ¿no? Entonces, combinando estas medidas de la sonda Planck, del fondo cósmico de radiación, con toda esta información de las funciones de correlación las autocorrelacionadas y las cruzadas, ellos obtienen estos dos cocientes. O sea, entonces, la distancia de Hubble en z igual a 2,33 era 99 veces, con este error, muy bajo el error, 99 veces el horizonte acústico. O sea, 147 megaparsecs por 99. ¿Mm? O sea que estamos hablando de 14.000. ¿Mm? Y la distancia de diámetro angular comóvil para z igual a 2,33 de 37 en relación a la escala del pico de oscilación bariónica. Bueno, les cuento que esto está dentro de una dispersión y media, está dentro de las predicciones de una cosmología, el modelo estándar cosmológico lambda-CDM, que es un modelo, el modelo con lambda igual a 70%, materia oscura 30% y, bueno, curvatura 0, ¿no? Un segundito, ¿cómo estamos? Bien. Así, bueno, digamos, hasta acá con todo este tema. Digamos, acá daría para hablar mucho más, pero bueno, por falta de tiempo esto merece todo casi, como les dije, medio curso dedicado a este tipo de temas, ¿no? Por no decir un curso entero dedicado a este tipo de temas. Bueno, muy bien, vamos a seguir un poco más. Déjenme hacer una cosita.